Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor y el gusto de entrevistar a Francisco Cabrera Alonso, quien es un historiador canario por la Universidad de La Laguna en Tenerife, y estaremos conversando sobre el corsario Amaro Pargo, ¿no? Y su conexión con Venezuela. La figura del tinerfeño Amaro Pargo, un corsario durante una época gloriosa para la monarquía hispánica, que tuvo un papel muy protagonista y que en esencia nunca se le había hecho justicia, y en los últimos años ha salido a la palestra gracias a su aparición en un videojuego de nombre Assassin's Creed. Entre sus aventuras en el Caribe, la provincia de Venezuela, hay que decirlo, fue de suma importancia para sus actividades como marino. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Francisco. Muchas gracias por la invitación y sí, vamos a hablar de, sin duda alguna, de uno de los personajes más importantes de la historia de Canarias, Amaro Pargo, que la verdad es que en los últimos años, gracias al trabajo que han realizado el historiador Daniel García Pulido y el catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, Manuel de Paz Sánchez, con los distintos tomos que han ido sacando y seguirán sacando a lo largo de los años, han puesto luz a una figura que durante mucho tiempo estuvo muy romantizada y realmente se conocía poco del mito. Pero en este caso, obviamente, hablaremos de esa importancia que tiene, sobre todo a principios del siglo XVIII, sus andaduras por el continente americano, especialmente por el triángulo compuesto por la zona de Campeche, Cuba y La Guaira. Así es, bueno, hay que decirlo, Amaro Pargo es quizás el corsario español más famoso de la historia, ¿no? Sobre todo por operar en la llamada Edad de Oro, ¿no? De la piratería. Y bueno, Amaro nació un 3 de mayo de 1678 en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, paisano mío, yo también nací ahí. Y bueno, con 14 años se enroló en un bergantín y llegando a ser alférez de la Armada Española, residió de manera permanente en el Caribe, ¿no? Desde 1713 a 1724. Háblanos un poco de la vida de este personaje. Como comentas, sí, Amaro nace en la segunda mitad del siglo XVII, hijo de Beatriz Tejera Machado y de Felipe y de Juan Rodríguez Felipe de Barrio, realmente originario de una clase de labradores. O sea, Amaro no nace en el seno de una familia de clase pudiente, pertenece a esos estratos del campo, labradores, pero supo desde muy joven buscarse su vida en la mar, a la cual amó durante toda su vida. Y de hecho, de este personaje hay que destacar mucho, sobre todo lo que tú comentabas ya por último, este tema de su presencia en América. Se sabe que desde 1701 aproximadamente ya está por la zona de Venezuela, pero destacaremos sobre todo en este caso su papel en la Compañía de Honduras, Ujú. llevada a cabo y iniciada en el contexto del reinado de Felipe V. Me gustaría hacer un receso al respecto y es que tras la muerte de Carlos II, nos encontraremos con la Guerra de Sucesión, Ujú. donde dos causas, nos encontraremos dos modelos, el modelo borbónico y el modelo de la causa del archiduque Carlos, y en este contexto de la Guerra de Sucesión, que abarcará de 1701 a 1713-14 más o menos, se moverá nuestro personaje por el continente americano y sufrirá los cambios que se darán desde las Cortes de Madrid, sobre todo acerca de los famosos decretos de Nueva Planta, ya que en Ujú. ese contexto de los decretos de Nueva Planta se dan una serie de cambios importantes en el continente americano, al igual que todo el Reino de Castilla, y en el que este personaje se verá implicado por varios conflictos en el virreinato de la Nueva Granada, y más concretamente en Venezuela. Él no fue el único de los Pargo que entró en la vida del mar, su hermano también entró. De hecho, cuando Amaro pasó a formar parte de la Compañía Famosa de Honduras en 1714, por la cual recibió la patente de corso, hay que entender que España llega tarde al tema de las compañías comerciales, Ujú. principalmente un siglo después que la famosa Compañía de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales, por un lado la holandesa y por otro la inglesa. España se embarca en busca de buscar nuevas riquezas y nuevas nuevas actividades comerciales en el continente americano para buscar un desarrollo de manos de un personaje, desde mi punto de vista, muy interesante, que es Diego de Zárate y Murga, el famoso marqués de Montesacro, y Amaro dentro de esta compañía fue el capitán de un navío, el famoso Nuestra Señora de la Concepción y San Francisco, junto a su hermano como segundo a bordo, José Rodríguez Felipe,
Y gracias a esto se va internando en el contexto indiano, realmente. Me gustaría también señalar al respecto, no sé si tú tienes algo que comentar, que Ujú. este personaje, cuando llega a América, no llega solo, llega como obviamente en esta embarcación, la embarcación que capitaneaba Amaro tenía como destino el puerto de Caracas, pero realmente no iba solo, como ya comentaba, iba Sí, creo que su acompañado de hermano lo acompañaba mucho en estos viajes, ¿no? efectivamente, efectivamente, su hermano iba como segundo de a bordo. Realmente esta compañía comercial dura muy poco, acaba en 1717, pero debemos destacar también algo interesante, que él no iba solo en el barco, iba con el pesquisidor José Álvarez de Abreu, el famoso marqués de la Regalía, que Ujú. iba junto a él en ese navío en busca con el objetivo de llegar a Caracas. Hay que destacar también, por otro lado, me gustaría señalar que Amaro tuvo un pleito muy importante en la zona de Caracas, Sí, especialmente con este personaje que es Betancur y Castro, que fue gobernador. Hay una enemistad, más o menos, en este contexto muy importante. Por un lado está José Álvarez de Abreu, el cual estaba con Amaro Pargo, y por otro lado está este personaje Bentancur de Castro. En medio de todo este conflicto hay otros personajes como Alberto Bertodano, que también es interesante porque Álvarez de Abreu, al tener ciertos conflictos con Betancur y Castro, se ujú. casó con la hija de Alberto Bertodano, que durante 1700, que entre 1715 y 1716, perdón, ejerció como gobernador y posteriormente, cuando abandonó Caracas, se trasladó a la Capitanía General de Puerto Rico. Supo entablar amistades con las élites locales y también Álvarez de Abreu aprovechó y se casó con la hija de Bertodano, Teresa Cecilia Bertodano, en la catedral en 1716. Amaro, dentro de este conflicto, según llega a Caracas, ya empieza a tener ciertas pesquisas con Betancur y Castro, y le increpa en varias ocasiones, lo que realmente esto no se entiende sin ese creciente conflicto provocado de las nuevas reformas administrativas que se dieron con la victoria de Felipe V en la zona tras la Guerra de Sucesión Española, a consecuencia Sí, de lo que ya comentaba antes, de los sí, decretos de Nueva Plata. permíteme, sí, pero Dígame. permítame hacer un comentario sobre este caso, porque consta en el Archivo General de India un Ujú. pleito, ¿no? Ajá. Del año 1715, y se dice que fue durante el registro de asiento del navío Nuestra Señora de la Concepción. Y bueno, el pleito es entre, como hemos dicho, Amaro Pargo, y el documento dice y señala al gobernador de Venezuela en aquel momento, que era Alberto Bertodano. También señalan a los alcaldes ordinarios de Caracas, que eran los criollos del Marqués de Mijares, muy famoso en la historiografía venezolana, y también Juan Julián de Ibarra, entre otros, ¿no? Oficiales. Y dicen que fueron por los obstáculos que pusieron para la venta de su carga. Y en otro documento también que se encuentra en el Archivo General de India, se le acusa de haberse opuesto a la visita de este navío, ¿no? Lo que hacían los visitadores al llegar al puerto, los barcos. Bueno, hay que decirlo, dicho pleito no sería resuelto hasta, sino hasta 1724, ¿no es así? Efectivamente, hasta que Amaro ya creo que estaba en Cádiz, si la memoria no me falla, y realmente ese pleito no se entiende por la llegada de esta compañía extranjera no, foránea, lo que eran los intereses de los comerciantes locales, y realmente se genera un pique entre ese poder que ya estaba establecido en el territorio y las negaciones de esta compañía a la consulta de los cargamentos, al tema de la venta del cargamento y también al rechazo al visitador. Pero por ese lado, realmente es uno de los seguramente muchos pleitos que tuvo que hacer frente a Amaro, no solo en Venezuela, sino en otros focos comerciales en la zona antillana también. Quinto, ¿Que tú crees que sea porque las instituciones o decir los burócratas de la provincia de Venezuela estaban descontentos por habérsele anexado a la capitanía, perdón, al virreinato de Nueva Granada? hay ciertas pugnas, realmente hay ciertas pugnas. Por un lado, la figura de Abreu es muy importante, el Marqués de Regalía, porque llega acompañado por esta compañía comercial a hacer una visita a las instituciones locales. Hay un enfrentamiento importante con el ya nombrado, con el ya nombrado Betancourt, Ujú. y realmente el enfrentamiento es en torno a este personaje. Obviamente, Bertodano ejerce un gobierno provisional, un gobierno de apenas poco más de un año,
y juega un papel, yo creo que determinante, que el marqués, bueno, Álvarez de Abreu estaba a favor, obviamente, de Amaro Pargo, mientras que Betancur y Castro tenía pugnas con Álvarez de Abreu porque no estaban de acuerdo en ciertos veredictos o en ciertas gestiones que cada uno de los dos desempeñaban, lo que desde mi punto de vista pudo haber generado una situación de inestabilidad y nuestro personaje estaba metido dentro de este proceso. De hecho, hay documentos que hablan de una posible conspiraciones internas entre el propio Álvarez de Abreu, Amaro Pargo, contra Betancur y Castro, que también era canario, al igual que Álvarez de Abreu, que era de origen Ujú. era de la isla de La Palma, y Betancur y Castro era oriundo del municipio de Ico de los Vinos, aquí al norte de la isla de Tenerife. Era una pugna ahí entre tres personajes canarios. Los vínculos entre Venezuela y Canarias siempre han estado ahí a lo largo de la historia y lo evidencian los trabajos del catedrático de la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández González. Pero yo creo que realmente es una pugna entre, a consecuencia de la llegada de este elemento externo a las actividades que se estaban llevando a cabo. También hay que destacar que Bertodano se supo ganar a las élites locales y es algo interesante que merece la pena analizarse más en profundidad. Hay que decirlo, Amaro tuvo una importante destilería de aguardiente y comerciaba con vino de Malvasía de su propia cosecha, ¿no? Con los puertos del Caribe. Uh -huh. Y en Venezuela él compraba cacao para luego venderlo en Canarias y en la península. Háblanos un poco de estas actividades comerciales que tuvo Amaro Obviamente, Parga, ¿no? obviamente ya aparte de ser, ya aparte de ser corsario dedicado a la mar, era un importante comerciante aquí en la isla de Tenerife, en el siglo XVIII, obviamente con la producción vitícola en la zona del norte de la isla, sobre todo los malvasías y los vidueños que comerciaba, como tú comentabas, en América, además de otros productos. Y lo del cacao es interesante, porque Venezuela, como todo el mundo sabrá, era uno de los principales exportadores de cacao, si no el principal del mundo en esa época. Y claro, obtenía cacao en Venezuela y lo comerciaba con Europa, principalmente con la península y con Europa, siendo un producto muy demandado por las élites europeas en ese momento. Y la producción vitícola, todo esto lo que hizo principalmente fue enriquecer a este personaje que durante mucho tiempo fue una de las personas más acaudaladas de la isla de Tenerife, generando también en la propia isla inquinas contra algunos de los regidores de la época. Y es una actividad muy interesante. Los libros de cuentas de sus navíos y la actividad agrícola, además de todas las compras de tierras y de propiedades que realizó en la isla de Tenerife, realmente él se dedicaba a comprar y a vender constantemente. Según la documentación, estaba comprando y vendiendo propiedades para buscarle la mayor rentabilidad posible. Encontramos que tenía tierra en buena parte de los actuales pueblos que forman la ciudad de La Laguna y en otras partes de la isla de Tenerife, con la famosa Casa del Pirata, una casa muy famosa aquí en la isla de Tenerife, en un municipio llamado el municipio de Rosario, y todo esto estaba integrado en sus actividades como mercader y realmente es algo, un personaje muy destacado que supo ascender en el escalafón social en una sociedad que nosotros pensamos, la del antiguo régimen, que es cerrada, pero vemos con Amaro Pargo como un ejemplo claro de ese ascenso social, a fruto de esfuerzo, trabajo y ganarse buenas amistades. Es interesante porque realizó muchísimos viajes, ¿no? Comerciales a la provincia de Venezuela. En el Archivo Histórico Nacional están recogidos documentos en lo que se indica que realizó viajes en 1713 y en 1714 y muchísimos más, ¿no? Fruto de su pertenencia a la compañía esta que comentábamos. Realmente la compañía tenía como objetivo, como ya comenté antes, el desarrollo comercial de la región, sobre todo la exportación de productos como el cacao y tratar de frenar también a otros comerciantes que trataban de integrarse en la región. También estuvo comerciando, sobre todo, como ya comentaba antes, ese eje fundamental que era Venezuela, La Habana y Campeche, donde uno de sus últimos barcos quedó totalmente destrozado y el rey le dio un permiso para construir otro barco en la zona de Campeche y realmente responde a ese interés que tuvo siempre por esa actividad comercial y obviamente la zona antillana, la zona de Venezuela acumulaba riqueza a nivel de producción agrícola y era muy interesante para nutrir a los mercados europeos y también los propios intercambios que se realizaban en el territorio americano. Sí, bueno, la zona de Campeche tuvo un gran astillero, ¿no? Para la época se construyeron bastantes barcos. Hay un tema que genera mucha polémica, ¿no? Que es el tema de la patente de corso de Amaro Pargo, ¿no? Porque hay historiadores que señalan que no existe tal patente de corso, pero se dice que Felipe Quito le otorga la patente de corso con el objetivo
de defender a los comerciantes y los intereses de la corona española, no de los piratas de las potencias enemigas. Estamos hablando de la edad de oro de la piratería en el Caribe, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de estas hipótesis que se dicen? Como señala uno de los tomos de los dos principales investigadores al respecto, que son Daniel García Pulido y ya el mencionado Manuel de Paz, Amaro Pargo obtiene esa patente de corso en 1714 a consecuencia de la pertenencia y a ser el capitán de uno de los navíos de esta compañía comercial. Y otra de las patentes de corso que obtiene un poco antes es en torno a 1707 y según apuntan pudo habérsela dado a algún gobernador o virrey de América en ese periodo en su trasiego por América. Realmente yo creo que obviamente era un buen marinero, tenía reputación y era necesario combatir a los intereses partidistas de otras potencias de la época, sobre todo los ingleses, que ya estaban en Jamaica, sobre todo también los franceses, y realmente es necesario, al fin y al cabo, se buscaba con esto velar, como tú comentas, por los intereses comerciales de la corona española en ese momento. Por tanto, está claro que ese tema de la patente de corso debería ya quedarse, esa disputa por decir que no tenía patente de corso, debería quedarse ya atrás porque está, lo más probable es que esté demostrado con su pertenencia a esta compañía comercial. Es importante porque muchas de las capturas que él hizo pues se hacen en aguas del Atlántico muy cercanas a Canarias. ¿Tienes conocimiento de capturas en la zona del Caribe? En la zona en la zona del Caribe no tengo conocimiento con respecto a posibles capturas. ¿Tiene algún pleito donde algún barco suyo sale perjudicado? Pero capturas en la zona del Caribe no hay noticias. ¿Tuvo enfrentamientos? ¿Tuvo algún enfrentamiento? Aparte con los líderes locales, obviamente es normal, pero no tengo evidencias con respecto a eso. Obviamente los archivos, habrá que seguir investigando los archivos americanos. Sí, habría que investigarlo para ver qué se puede conseguir. Pero bueno, dada su gran actividad en la zona, seguro que por lo menos Ujú. algún enfrentamiento tuvo que haber Tener, sí. existido con otros barcos de piratas o inclusive de bandera extranjera, ¿no? Eh, Ujú. Retomando el tema de la Compañía de Honduras, porque es muy importante, cuando Felipe V dicta la Real Cédula del 26 de septiembre de 1714, junto a que le otorga el título de capitán del barco Nuestra Señora de la Concepción, en esta Real Cédula él habla que su destino era Venezuela, y te la cito: os nombro a vos, don Amaro Rodríguez Felipe, para que vayáis sirviendo de capitán de mar en el navío destinado para Caracas, nombrado Nuestra Señora de la Concepción. O sea, que su título, por llamarlo de alguna manera, respondía efectivamente y exclusivamente para la provincia de Caracas o de Venezuela, como también se le puede llamar. Efectivamente, como comentas, eso es así. Realmente el fin último de los tres barcos, los otros dos barcos tenían otros destinos. El caso de Amaro Pargo tenía que llegar al puerto de Caracas para seguir llevando a cabo la actividad comercial. Él llega, se está durante un tiempo en la zona de Caracas, pero luego, a consecuencia de esos enfrentamientos internos por el poder, acaba marchándose y creo que estuvo en torno a 10 11 años en América y en 1724 retoma la península, creo que concretamente a Cádiz, si no me falla la memoria. Y ahí es cuando llegan las consecuencias de varios pleitos que ejerció otra vez Betancur y Castro contra Amaro Pargo, y las instituciones de Cádiz lo retienen a consecuencia de esos pleitos que tuvo con este gobernador. Y realmente, claro, la actividad, el eje fundamental de esta misión era el desarrollo de esa actividad, de mí, otra vez hablando de lo mismo de lo que estábamos hablando anteriormente, por el miedo a la intrusión de en el mercado americano de otras potencias que ya lo estaban haciendo. Y por tanto era como una especie de eco para que la actividad comercial que estaba teniendo Castillo en el Reino de España, en América, siguiera desarrollándose. Bueno, Amaro Pargo moriría, ¿no?, en 1747, y se dice que tuvo un hijo ilegítimo con una cubana casada, que se llamaba Juana Rodríguez Felipe, ¿no? Hubo, Perdón, que se llamaba hubo, el hijo Juan Rodríguez Felipe, que fue criado por la madre del corsario y vivió en Venezuela este hijo, ¿no? Y luego se fue a efectiva, Tenerife, donde convivió con sus primos y herederos, y hay que decir, hizo uso de la fortuna de su padre. Y también cita al historiador canario Manuel Hernández González, quien es amigo de la casa y le mandamos un fuerte
abrazo y saludo, que él tuvo en Venezuela un segundo hijo llamado Francisco Sargo, que reclamó ser vástago de Amaro, ¿no? Háblanos sobre la descendencia de Amaro y Ujú. la conexión de ellos con Venezuela. Realmente aquí la persona clave yo creo que sería Juan Rodríguez Felipe, Juanico Pargo realmente, que es uno de Ujú. los hijos de Amaro Pargo que casó, este personaje se casó en Venezuela en 1742 con Clara de Relinchón. Realmente era una, era hija de un militar francés y se casó con Amaro Pargo en 1742. Obviamente esta mujer muere en Venezuela y él retoma a Tenerife en busca de reclamar lo que supuestamente es suyo, ¿no? Y hay unas ciertas especulaciones en torno a Ana Josefa Rodríguez Felipe, sobrina de Amaro Pargo, que inicia unos autos contra Juan Rodríguez Felipe para ver si realmente era hijo legítimo o no de Amaro Pargo. Este Juan Rodríguez Felipe no llega solo, ya que en Venezuela una hija, tuvo una hija con esta francesa, una mujer, que acaba enrolándose, poniéndose los hábitos de monja en el convento de las Catalinas de la ciudad de La Laguna. Y de hecho, en torno a 1765, cuando retoman de América, por el fallecimiento de ella, de la nombrada que era Relinchón. En cuanto a Cuba, también tuvo un hijo que también llegó a reclamar también las posesiones que tenía su padre. Obviamente, Amaro González de Mesa, el sobrino de Amaro Pargo, trató de esquivar las peticiones que estaba teniendo este hijo cubano y finalmente acabó muriendo sin reclamar lo que realmente era suyo. Al fin y al cabo, Amaro tuvo predisposición por sus sobrinos antes que por esos hijos que dejó en América. Sobre este segundo hijo que habla don Manuel Hernández González, Francisco Sargo, ¿no tienes información al respecto? Información al hijo cubano, no tengo información al respecto de él. Realmente el interesante desde mi punto de vista ha sido Juan Rodríguez Felipe, el llamado Juanico Pargo, que fue el que estuvo en Venezuela realmente. Bueno, don Manuel Hernández señala que este segundo hijo, Francisco Sargo, nació en Venezuela, ¿no? Según las investigaciones que Mm. él ha dicho. Pero bueno, Claro, regresando, Juan Rodríguez Felipe fue hijo de Amaro, nació en Tenerife y luego se fue con él a América. Nació ujú, en Tenerife y se fue con él a América y en Venezuela desarrolló su vida. De lo que se sabe, como te comentaba, fue ese casamiento que tuvo en Venezuela. Él se casó en Caracas y posteriormente estuvo viviendo en la ciudad hasta que su mujer falleció la mujer y decidió retomar a Santa Cruz. sí, que después se dice que hizo uso junto a sus primos, ¿no? De esta fortuna familiar de Amaro Pargo. Pero retomando un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De que quizás Amaro Pargo es el corsario más importante del Imperio Español. ¿Crees que sea así? Que a lo mejor, o a lo mejor hay algún otro personaje que le pueda hacer competencia. Es un poco prejuicioso, siendo historiador, claro, obviamente eres canario y te va tirando más el personaje con el que convives realmente. Pero desde mi punto de vista, sí, Amaro Pargo es un personaje fundamental en el desarrollo de toda esta, del siglo de oro del tema de la piratería, de los corsarios, y es un personaje muy interesante que en la península es poco conocido, en Canarias obviamente sí es conocido, pero sigue en estudio realmente porque van a seguir apareciendo documentación al respecto sobre él no solo aquí en Canarias, sino también en el archivo de Indias, como en los archivos americanos, en Cuba, Venezuela y posiblemente en algún otro territorio que llegó a estar, pero que lo sabremos con investigación. Para mí sí es uno de los personajes fundamentales en este contexto y para mí también es uno de los personajes fundamentales en Canarias durante esta época. El caso para mí sí lo considero uno de los personajes fundamentales de España en esta época, desde el punto de vista del corsario. Sí, bueno, hay que decirlo, gracias al juego que también comentamos al principio, Assassin's Creed 4, ¿no? Que creo que es Black Flag, Sí, el videojuego que lo hizo, que lo revivió, ¿no? O sea, a la fama casi mundial, ¿no? Y sí, sí. fue conocido también después de esto en la península. Ellos también buscaron desenterrar, ¿no? A este pirata, los restos de él. Háblanos un poco de ese proceso que se vivió en Canarias con la empresa Ubisoft, ¿no? Que es la creadora Sí, de Assassin's Creed. efectivamente. La empresa Ubisoft creo que fue que le pagó a la Universidad Complutense de Madrid un equipo de arqueología para hacer una excavación en la tumba de este corsario. Él está enterrado actualmente, bueno, sigue enterrado allí, en el convento de Santo Domingo de la ciudad de La Laguna, y la Ujú. empresa decidió hacer
una excavación en su cripta, donde no solo estaba enterrado él, sino sus descendientes y de otros familiares. Se hizo esa excavación, no se consultó a los principales expertos del momento de este personaje, ya sea a Manuel Hernández, a Manuel de Paz, y la empresa decidió hacer una reconstrucción tratando de buscar las facciones de Amaro Pargo para utilizarlo como inspiración para desarrollar este videojuego. Realmente es interesante traer al presente a un personaje histórico y más en un videojuego que realmente tiene llega más al público que la historia propiamente dicha. Y me parece interesante esa iniciativa de tratar de reconstruir o traer al presente al personaje mediante un videojuego. ¿Cree que las películas, los videojuegos son, digamos, los medios importantes para poder conocer más la historia de nuestros países Realmente y en común, sí, sobre todo entre los hispanos? yo creo que sí, realmente son herramientas muy útiles. Si muchos de nuestros héroes hubieran sido ingleses, ya tendrían grandes producciones en Hollywood o en el propio Amaro Pargo. Seguramente Amaro Pargo, si hubiera sido un corsario inglés, ya hubiera tenido más de una serie en distintas plataformas. Yo creo que los hispanos le damos en cierta medida muy poco valor en cierta medida a nuestros grandes personajes, a nuestros grandes personajes de la historia. No les damos tanto valor en comparación a cómo ven los ingleses, los anglosajones, la historia que ellos han tenido a lo largo del tiempo. Bueno, no podíamos finalizar este podcast también hablando de un tema muy importante que no se nos puede olvidar y pasar, que es la relación que tuvo Amaro Pargo con Sor María de Jesús de la Sierva de Dios, ¿no? Al parecer se había enamorado de una monja. Cuéntanos un poco de esto, que no, porque es un punto importante de su vida que el cual no lo hemos tocado y es importante rescatar. El mito del enamoramiento de Amaro Pargo con respecto a la ciervita es Ujú. totalmente falso. Ha sido creado sobre todo por los textos del siglo XIX y realmente lo que hay detrás de él es una amistad. Se llevaban más de 30 años, ella era mucho más mayor que él y realmente a ella se le atribuyen varias manifestaciones divinas cuando Amaro Pargo estaba en la mar y a partir de ahí se inició una verdadera amistad en la que él iba a pedirle consejo a esta monja. Era originaria aquí también del pueblo de Sausal, al norte de la isla, Sor María de Jesús. Y realmente yo creo que se ha creado ese falso mito del enamoramiento. Realmente lo que existía era una amistad. Cuando ella falleció, Amaro se hizo cargo de parte del entierro de esta monja y se generó un vínculo atípico para la época de un marinero, un corsario con una religiosa, algo que obviamente hoy en día nos choca, imagínense en el siglo XVIII. Lo que existió realmente es eso, como comentaba, una amistad entre ambos personajes que, que ha pasado a lo largo del tiempo y hoy en día es muy interesante. Recientemente, hace algunos meses, el profesor Manuel de Paz presentó una conferencia hablando acerca de justamente de lo que estabas tú comentando, esa posible relación de amor entre el marinero, el corsario y la sirvita, que realmente es totalmente falso. Y bueno, es uno de los grandes mitos, ¿no? En torno a la figura de Amaro Pargo. Pero como tú bien dices, a veces la historiografía del siglo XIX pues ha hecho mucho daño, ¿no? A lo que es la imagen de la verdadera historiografía actual que tenemos, ¿no? Bebemos mucho de aquellos historiadores y escritores del siglo XIX. Y para eso, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué libros nos recomiendas? ¿Qué textos sobre la figura de Amaro Pargo que sean 100% pues fehacientes y constatados en documentación oficial? Para hablar en Canarias se ha generado un debate con respecto a este personaje. Hay distintos autores que lo han tratado de trabajar. Para mí, como ya comenté al principio, los más de 10 volúmenes que han sacado, creo que ya van por 14 o 15, Daniel García Pulido, Manuel de Paz, son, desde mi punto de vista, las principales obras a consultar, ya que traen desde el pasado esa documentación transcrita para que el lector pueda constatar los hechos históricos del pasado porque al fin y al cabo, sin la fuente no hay historia, y son las fuentes las que nos ayudan a los historiadores desde el presente a construir, a reconstruir cualquier hecho del pasado histórico. Yo creo que cualquier obra acerca de cualquier personaje, ya sea Amaro Pargo o muchos otros que ha dado la cultura hispánica, es necesario documentarlos toda su vida, desde sus inicios hasta su final, siempre y cuando el paso del tiempo haya permitido que la documentación histórica se haya conservado y sobre todo analizarla con criterio.
no tenemos que trasladar nuestra forma de pensar al siglo XVIII, porque entonces estaríamos haciendo un análisis en vano de los verdaderos hechos históricos. Exacto, sí, tendremos que analizar la historia como justamente se pensaba en el siglo XVIII porque, como tú bien dices, que es cuando nace ese mito de la relación entre la siervita y Amaro Pargo, bueno, hay que decir que Amaro Pargo fue un hombre muy religioso, algo muy típico de su época y hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ¿no? Un poco la comparación entre los corsarios hispanos, ¿no? De la monarquía hispánica y los corsarios ingleses o franceses, etcétera. Hay mucha diferencia, ¿no? Porque Amaro Pargo sí fue un corsario, ¿no? Pero fue una especie de corsario defensivo, ¿no? Que trataba de defender el comercio español atlántico y también pues evitar lo que es el contrabando, que era algo que los ingleses se aprovechaban mucho, sobre todo en la provincia de Venezuela y otras regiones del Caribe, inclusive en Canarias también llegó a existir este mal del contrabando, ¿no? Y esa comparación con aquellos corsarios ingleses como Francis Drake, el Olonés, ¿no? Que eran sangrientos y que lo que buscaban eran saquear y robar pues los barcos del Imperio Español, ¿no? Una gran diferencia entre un tipo de corsario, el hispano y el corsario anglosajón o francés, ¿no? O holandés, Opino, no hay que olvidarnos efectivamente, tampoco de los holandeses. exactos y franceses. Opino igual que tú exactamente. Parece ser que estos corsarios españoles adoptaban esa visión defensiva, ¿no? Se centraban en la actividad comercial y en defender las rutas comerciales. Mientras que, como tú comentabas, aquí en Canarias tenemos el ataque que realizó el corsario Robert Blake en el siglo XVII y encontraremos con una serie de ataques que realmente lo que buscaban era saquear toda la riqueza de los principales puertos comerciales del Imperio Español, no solo aquí en las Islas Canarias como en América, en cualquier parte. Sucede lo mismo con los ataques de corsarios franceses o holandeses, que buscaban lo mismo, arrasar, llevarse la riqueza, y hay una contraposición muy importante con respecto a los españoles. Yo no sé si el factor religioso juega un papel muy importante y determinante en este tipo de actitudes o realmente lo que predominaba era el pillaje y la búsqueda máxima de la captación de recursos y bienes. Aquí en Canarias a lo largo de la historia, obviamente, al igual que en América, seguramente mucho más por toda la riqueza que ostentaban los puertos indianos, hemos vivido durante varios siglos ataques de holandeses, franceses, ingleses, incluso de piratas del norte de África, que lo único que Los buscaban bereberes era también, claro. efectivamente la captación de recursos, la esclavitud de población de los puertos. Por eso era muy común que, sobre todo en islas o en ciudades costeras en América Latina, vivir en las costas era sinónimo de temor por miedo a ataques extranjeros. Sí, bueno, los bereberes hicieron grandes estragos, sobre todo a las islas más cercanas a África, como Lanzarote y Fuerteventura, haciendo grandes racias en la población, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, ya hemos Efectivamente. llegado al final de este podcast. Francisco, de verdad que ha sido todo un placer compartir contigo. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Pues muchísimas gracias por la invitación. Hacen una gran labor porque al fin y al cabo el papel de la historia es hacerla llegar a todos los públicos posibles y no dejarlo solamente en la academia. Así que muchísimas gracias por la invitación. Pero gracias a ti por aceptarlo. Y bueno, Venezuela Provincial es tu casa, ¿no? Para hablar de estos temas históricos que tanto nos une de un lado al otro del Atlántico. Y bueno, también recordarles a nuestros seguidores que Venezuela Provincial publica sus artículos de investigación histórica en nuestras páginas de Facebook e Instagram, ¿no? Pueden seguirlos por ahí para estar al tanto de nuestros artículos de investigación histórica. También recordarles que si gustó este vídeo con Francisco, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y bueno, recordar también darle a la campanita para así cuando subamos pues nuevos material audiovisual pues estén atentos de nuestras páginas de YouTube. También Francisco, queremos aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas o patrocinadores como lo son Gabriela Rieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez, Lomeli Sam, Domingo González y José Alberto Gil Martínez. Si quieren ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórica pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo €1, lo que puede costar alguna bebida, ¿no? Un café, un refresco, lo que sea, pues ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica. Así que bueno, Francisco, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao, adiós.